Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy tenemos el gusto de poder tener un diálogo con dos amigos y amigas, maestros, docentes, junto con Pablo, en esta nueva charla de Educar con Sentido. Estamos con Luisina Ferrante y con Manuel Becerra, que los invitamos para poder pensar juntos a partir del diálogo toda la situación que está viviendo mi país, nuestro país, en el caso de Luli y Manuel, la Argentina, respecto a los debates que están surgiendo a partir de la vuelta a clases, a la presencialidad. Queríamos un poco dar información a toda la comunidad que solemos tener en Educar con Sentido cerca de una particularidad que en Argentina en el año 2020 apenas creo que llegamos a tener 2 semanas de clases en marzo, y a partir de ahí fue todo virtual. Y ahora con el inicio del nuevo ciclo lectivo, bueno, empiezan a aparecer, obviamente, lo lógico, las demandas de la familia por temas de conciliación, por temas sociales, por temas de salud mental, ya a este punto, después de tanto tiempo con las escuelas cerradas, y empiezan a aparecer algunos eslogans, muchas veces venidos de la política, de escuelas abiertas, de abran las escuelas, de primero la escuela. Entonces, qué mejor que hablar con dos amigues sobre estas cuestiones, así que no quiero hacer una intro mucho más larga. Si querés, Manuel, arrancar contándonos qué pasó la semana pasada a partir de ciertas disposiciones o reglamentaciones o protocolos, entre comillas, del gobierno de la ciudad como disparador, y ahí empezamos el diálogo. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación a Faro, a vos, Ezequiel, a Pablo. La semana pasada, bueno, por ahí vale la pena hacer un raconto más o menos de cómo está organizado el sistema educativo en Argentina. Argentina es un país federal, un poco como Estados Unidos, pero más centralizado que Estados Unidos, pero un poco con esto de que cada provincia, o sea, cada estado subnacional tiene un nivel de autonomía más o menos importante. En ese sentido, la Argentina está dividida en 24 estados subnacionales, 23 provincias, o sea, territorios más o menos grandes, y una ciudad autónoma, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y históricamente, Argentina siempre se ha pensado desde y hacia y por y para Buenos Aires, con lo cual muchas cosas que se discuten en la agenda mediática en Argentina están como muy atravesadas por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y entre justamente lo que queda más invisibilizado están las realidades del resto de las provincias, donde no pasa lo mismo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde te digo, es una jurisdicción en sí misma, es una ciudad, no una provincia, por lo tanto tiene características muy especiales. Por ejemplo, no tiene áreas rurales, es un casco urbano, es un casco absolutamente urbano, son 200 kilómetros cuadrados de ciudad, y más alrededor que pertenece a otra jurisdicción que es la provincia de Buenos Aires. Cuestión que la semana pasada la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Soledad Acuña, hizo una serie de anuncios anuncios mediáticos acerca de cómo iba a ser el regreso al inicio del ciclo lectivo. En Argentina, los docentes solemos volver a la escuela a mediados de febrero, iniciando las clases propiamente dicho, o sea, iniciando las clases con los alumnos la última semana de febrero, la primera semana de marzo, según la provincia, según la jurisdicción, funciona más o menos así. La Ciudad de Buenos Aires adelantó ese calendario, entonces en vez de volver el 17 de febrero, tenemos que volver el 8 de febrero, los docentes a la escuela, e hizo un anuncio de una vuelta plena a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires, siendo que la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, o sea, el casco urbano más amplio, el AMBA, le llamamos nosotros, Área Metropolitana de Buenos Aires, que son 15 millones de personas, es el lugar donde más circula el virus en todo el país, obviamente porque es la ciudad más grande de Argentina. Eso es un problema, y uno de los grandes problemas fue que esto que hizo la ministra Acuña fue un anuncio por los medios de comunicación, y los docentes no tuvimos ninguna comunicación fehaciente, formal, de cómo iba a ser esto, de cuáles iban a ser las medidas que se tomen para esa supuesta vuelta plena a la presencialidad, lo que quiere decir todos los alumnos en la escuela a partir de las fechas dispuestas para
el regreso de los alumnos, que es 17 de febrero y 1 de marzo. A esto también se le agrega que en Argentina, también dependiendo por provincia, por jurisdicción, pero en general eso es más o menos similar en todo el país, la cuarentena hoy en día no existe, de hecho. Estamos en plena temporada de verano, lo cual implica mucho traslado interno, buscando destinos de vacaciones. Y está todo abierto, están los bares abiertos, están los restaurantes abiertos, están las playas abiertas, están los circuitos turísticos donde no hay playa de montaña abierta, está todo abierto. Con protocolos, que en realidad se reduce a una botellita de alcohol en gel, te toman la fiebre y eso es todo. Pero bueno, no hay ninguna actividad que esté cerrada y la discusión más mediática, muy atravesada también por lo electoral. Este año en Argentina hay elecciones legislativas, de renovación del Congreso, de senadores y de diputados y de municipios. Plantea, digamos, este regreso pleno a la presencialidad sin hacer ninguna mención al resto de las actividades. Entonces ahí la cuestión es cómo generás una vuelta relativamente segura, plena de la presencialidad, cuando tenés todo lo demás abierto. ¿No es cierto? O sea, salvo, hace un rato hablábamos del tema del toque de queda, hay una orden por provincia de cerrar los bares a la 1, a las 2 de la mañana, pero por fuera de eso, todo está abierto. Entonces, bueno, por supuesto hay un montón de preguntas que se abren, y los sindicatos han abierto esas preguntas. Los sindicatos se han desplazado de una posición más dura de no regreso el año pasado a una posición más abierta diciendo, bueno, queremos volver, lo cual también es interesante porque hubo que aclarar que nosotros siempre quisimos volver. Y el año pasado, mediáticamente, se interpretó como que los docentes no queríamos volver, cuando en realidad nuestro estado natural es estar en la escuela, en el aula y dando clase presencial. Hemos sido formados para eso, el sistema educativo funciona así en todo el mundo hace 200 años, así que naturalmente esa es la situación. Pero abre un montón de preguntas, porque queremos volver, pero queremos que sea seguro para nosotros y también para las familias. Las familias también, por más que hay un hartazgo y por más que haya mucho cuestionamiento acerca de cómo respondió la escuela durante 2020, porque hubo este proceso donde se hizo transparente para las familias el acto educativo, o sea, las familias pudieron ver, o tenían la posibilidad de ver y de vigilar cómo era el intercambio en una plataforma, en una videoconferencia, cómo era el intercambio por mail, cómo era el intercambio por WhatsApp. Las familias podían supervisar eso, que en la escuela queda reducido a lo que pasa dentro del aula y a los intercambios que puedas tener con los alumnos en pasillos, aulas, etc. Y eso ha generado en algunos sectores de la sociedad argentina, en las clases medias más urbanas, ilustradas, un cuestionamiento de la calidad de esa respuesta, lo cual abre toda una discusión recontra interesante acerca de, bueno, cómo va a ser esa relación de acá en adelante. Hace un ratito antes de empezar a grabar hablábamos de esto, ¿no? Del alivio que sienten las familias en aquellos lugares donde hubo un regreso a la presencialidad y la descarga en muchos aspectos que esto significa para padres y madres. Y eso también es interesante. Cuando ese alivio se produzca, ¿cuál va a ser, pienso, una pregunta así para, cómo va a ser retomar el vínculo con la escuela desde esa sensación de alivio, ¿no? Después del cuestionamiento de decir, esto funcionó mal, pero ahora estoy aliviado. Bueno, hay una serie de cosas por ahí que van a quedar pendientes a ser respondidas. Y después, ante los cuestionamientos que se hizo, porque empezó a circular un documento que no es un protocolo, sino que es un Word, donde hay una serie de afirmaciones vagas, dice, estamos trabajando en mecanismos de reemplazo de los docentes, pero no dice cómo se van a hacer esos mecanismos de reemplazo, si van a ser de acuerdo a lo establecido por el reglamento, por el estatuto del docente, si se va a convocar a estudiantes avanzados del profesorado para que cubran esas vacantes, de dónde van a sacar el financiamiento para eso. Hay un montón de cuestiones ahí que están planteadas en términos de idea, pero parecen como si fuera una idea a trabajar para resolverla. Este Word que anda dando vueltas, que bajó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo pensaba, debería haber sido el borrador de trabajo inicial para pensar el escenario de febrero de 2021 en agosto de 2020. Para empezar a abrir el juego, claro.
Exacto, para empezar a charlar, ¿no? Un punteo de cosas, de variables a tener en cuenta. Bueno, a ver, pensemos esto, convoquemos un diálogo. En vez de hacer eso, bueno, a mediados de enero lanza esta comunicación. No hay comunicación formal a las instituciones, a las escuelas, en función de esto, solo comunicados. Circula este documento que no es un protocolo. Y yo creo que vieron esas críticas y aparecieron un uso muy interesante de las redes sociales de parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería como el gobernador, pero de la ciudad, donde vía TikTok pide a la gente que lo sigue que mande ideas para el regreso a la presencialidad, ¿no? O sea, hay una apelación a una especie de brainstorming vía redes sociales, que es una forma bastante interesante de cómo apelar, digamos, a la participación ciudadana, que no son los carriles formales, porque los carriles formales es la ministra sentada con los sindicatos y las familias y los centros de estudiantes. Sin embargo, queda esto, que por supuesto es un mecanismo impostado, porque no es que van a tomar ideas de ahí, sino que lo que hacen con eso es recabar datos, armar bases de datos, usar esa información para, ya sabemos, ¿no es cierto?, las commodities que genera el uso de plataformas, etc. O sea, ese es el camino que se sigue, no es un mecanismo real de participación. Eso es lo que uno piensa, por lo menos, es mi postura. No creo que saquen de ahí. Aparte, para algo tenés un ministerio, para algo tenés funcionarios, para algo tenés gente que está supuestamente formada para gobernar el sistema, como para andar pidiéndole a la familia que manden ideas, digamos. Manuel, antes de continuar, porque ese tema te lo vamos a preguntar más adelante, pero yo quisiera un poco conocer tu opinión, la de Luisina, a quien también le damos la bienvenida, que siempre está aquí acompañándonos en esta instancia, y más cuando se trata de un tema tan relevante y que trasciende la situación de Argentina. En general pasa que todo lo que pasa en Argentina también es relevante para lo que pasa alrededor, no solamente alrededor del país en Sudamérica, sino también acá en territorio español y en distintas latitudes. Entonces, estamos atentos, hemos estado atentos, por ejemplo, el año pasado a cómo, por ejemplo, Uruguay mostraba un cierto control en la pandemia y daba a entender que esa propia política de inserción digital sostenible que tiene que Plan Ceibal había medianamente ayudado, dado soporte para que el proceso de digitalización no fuera tan brusco. En España, en general, más allá de las crisis que hay en términos económicos que existen, ¿no? Es un país que está en Europa desarrollado, pero que tiene muchas vulnerabilidades sociales que las enfrenta y que se han agudizado con la crisis. La verdad es que en general esta continuidad escolar se pudo dar pese a tener, por ejemplo, tasas de incidencia tan altas como las que tiene Argentina ahora, que superan los 500 casos por 100.000 habitantes. Se pudo dar sobre todo en primaria y secundaria, y como decía Manuel, representó en general un alivio para muchas familias, sobre todo para las clases trabajadoras en general, ¿no? Poder tener esa continuidad. Pero hay una situación que es concreta, que caracteriza a Uruguay por su propia población, tamaño y política sostenible, y España, es la infraestructura en general. Las escuelas, de una u otra manera, con necesidades de mejora en ambos contextos, estaban preparadas y mostraron estar preparados para el retorno a clases. Entonces yo quiero preguntarles por la situación de Argentina en ese sentido. Es decir, más allá de los discursos, de las percepciones, los deseos, ¿no? Incluso la teoría que saquemos, ¿no? El hecho, esta lógica muy plan Henry Giroux, de que los chicos están mejor en la escuela que en ninguna parte y que la escuela es el foco de transformación social. Independiente de lo que aquí ha planteado la Ina Taraini con Bonal, justamente de que el acceso a la escuela genera, aunque sean en malas condiciones y de infraestructura, desde una posición de acá, genera más equidad. No puede generar mayor inequidad si los niños no van a la escuela, bajo tu punto de vista. Pero hay una pregunta básica: la infraestructura de los centros educativos de Argentina, las condiciones de transporte donde van los niños, la cantidad de niños y niñas que hay por aula, considerando que, como decía recién Manuel, la verdad es que hay casi protocolos que pareciera hacerse, son más nominales que realmente se cumplan, ¿no? Entonces yo pregunto, consciente que estamos a 2-3 semanas de una decisión determinante para ver hacia dónde apunta el año en Argentina, en el año 2021. ¿Vosotros consideráis que se dan las condiciones de infraestructura para garantizar una vuelta a clase, sobre todo en primaria y secundaria, sostenible? Y a partir de eso, ¿qué debería hacer el Estado para apoyar, por ejemplo, esa vuelta a clase? O en el caso presencial, o en el caso que no se vuelva a clase presencial, para continuar con la escolarización
virtual. Entonces pregunto a Luisina y después si Manuel lo puedes complementar sería genial. O sea, puedes dar tu respuesta. Gracias, Pablo, y gracias por la invitación a todos. Creo que un poco lo que planteaba Manuel del contextualizar históricamente el sistema educativo en Argentina, y entre paréntesis tienen 2 historiadores en esta charla, o sea, no vamos a poder evitarlo, la historización. Pienso que es importante tener en cuenta que son completamente distintas los contextos en los que pensamos la infraestructura en toda Argentina, digamos. Cada provincia, cada jurisdicción, obviamente con un montón de desigualdades, tiene diferentes procesos en los que se puede pensar la infraestructura. Y en mi caso, yo soy docente en Capital Federal y en la Villa 31, que es un territorio muy complejo en su totalidad. Hoy en día el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires está en la Villa 31, es el Polo Mujica, como se lo conoce dentro del territorio, y realmente si tengo que hablar desde el lugar donde yo doy clases y donde no dejé de dar clases en todo el año, más allá de que no estuvimos en la escuela todos los días, no nos fuimos del rol de docentes ni de sostener la escuela en el contexto en el que nos tocó sostenerla, y en el contexto que la seguimos sosteniendo, la infraestructura no es viable en ese territorio, por ejemplo. Y lo mismo pasa en un montón de territorios de Argentina, donde no hay conectividad, no hay acceso a internet. Nos ha pasado durante todo el año en diferentes charlas y encuentros que tuvimos virtuales con docentes de todo el país, que nos contaban todas las estrategias que desarrollaban para poder llegar al estudiante ya sea con una fotocopia, con un acompañamiento vía un grupo de WhatsApp, es decir, las estrategias para poder pasar por encima de ese contexto de infraestructura que trasciende la pandemia, es decir, nosotros entramos a la pandemia en un contexto muy delicado a nivel infraestructura, que también es parte de nuestro sistema educativo histórico, pero que realmente el presupuesto en educación, tanto en nación como en ciudad, estaba realmente bajo cualquier tipo de perspectiva de poder sostener una pandemia con una infraestructura, como vos mencionabas, Pablo, que puede llegar a tener Uruguay o España. Por eso claramente el primer frente fue el docente, la docente, les docentes, sosteniendo una situación que excedía por completo pensar la currícula en pandemia. Es decir, había un montón de otras cuestiones que había que llevar a cabo. Desde mi perspectiva, yo creo que es muy complejo pensar en una respuesta cerrada de si la infraestructura da o no da. Claramente hay un montón de situaciones estructurales que me hacen responder que hoy la infraestructura no da, pero sí pasando en limpio y con el diario después de lo que fue el 2020 y encarar una pandemia cuando recién comenzaba una gestión nacional después de 4 años del macrismo, con todo lo que eso implicó e implica, claramente se encaró una propuesta donde de alguna manera u otra la infraestructura, por ejemplo, de conectividad, obviamente no fue suficiente ni cerca, pero se intentó llevar a cabo y estar en los territorios de una manera en donde haya una posibilidad de que los y las docentes puedan generar una estrategia de estar en esos espacios. Obviamente con un montón de reclamos que sindicalmente hemos hecho, con un montón de reclamos que territorialmente hemos hecho, porque obviamente no da abasto solamente la cuestión sindical, sobre todo en territorios donde la situación es mucho más compleja, pero sigue siendo hoy un reclamo la infraestructura y va a seguir siéndolo más allá de la pandemia, porque hay algo estructural desde la década del 90 en nuestro país vinculado a la educación, que es un reclamo histórico del campo de la docencia y del sector educativo. Yo entiendo que quizás Manuel tiene más recorrido desde una perspectiva, aparte de docente, desde lo que es la gestión, pero considero que es una cuestión que no podemos responder solamente pensando en el hoy, porque conlleva debates y contextos que este Word que planteaba Manuel, obviamente como todas las políticas educativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que tengo yo por lo menos uso de razón, no leen el contexto en el que están pensando la educación y todos los actores que están en juego en esa educación en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente en el resto del país para otro tipo de gestiones. Hoy en día, desde mi perspectiva, en la Ciudad de Buenos Aires la infraestructura no está preparada para poder dar cuenta de ese derecho a la educación de forma igualitaria, equitativa, etc. Y depende, obviamente, sin duda, o desde lo que yo
considero, del rol docente y de la lucha de los docentes para poder llegar a estar en esos lugares donde el Estado no está, o por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires no está, que es el espacio donde yo vivo la docencia. Manuel. No, bueno, comparto prácticamente todo lo que dice Luli. Hay escuelas, o sea, la infraestructura está mal, sobre todo en las escuelas públicas. Otra cuestión también interesante para puntualizar es, en Argentina está el subsistema de la educación pública y el subsistema de la educación privada. Privado es concertado, / privado, en España hay como una diferenciación ahí, pero en Argentina todo eso forma parte de lo que acá conocemos como educación privada. Algunas sostenidas en algún porcentaje por subsidios del Estado para brindar los servicios. Igual es un mundo muy, muy diverso, digamos, también en el campo de la educación privada hay escuelas que no tienen infraestructura para un regreso pleno, porque hay escuelas privadas pobres y hay escuelas privadas de élite. Así como hay escuelas públicas que por haber sido fundadas, digamos, en los orígenes del sistema, donde el proyecto en su momento de gobierno de la élite que fue organizando ese Estado tenía una apuesta muy fuerte por la educación, en todas las capitales de provincia, por ejemplo, y en la ciudad de Buenos Aires hay escuelas palacio, todavía. Entonces son edificios que son edificios monumentales que tienen 100 años. Como tienen 100 años, requieren un mantenimiento muy fuerte, pero al mismo tiempo son espacios amplios, por ejemplo. Entonces son espacios, a diferencia de las escuelas más nuevas, donde han sido arquitectónicamente pensadas como lugares más cerrados, etcétera, hay como distintos momentos en este sentido, pero son espacios amplios con patios amplios. Algunas escuelas tienen patios donde podrían darse algunos esquemas de burbuja, pero no una presencialidad plena, de ninguna manera. Sí, repito, una cuestión del espacio que hay, pero después hay que invertir en infraestructura, por ejemplo, colocando detectores de dióxido de carbono, por ejemplo, relevando qué espacios, por más que sea un edificio grande, no da por el tema de la ventilación, porque aunque es un edificio grande no tiene ventanas. Bueno, hay que hacer un relevamiento después, escuela por escuela, de esto. Y algo que es interesante también que pasó el año pasado es que, y esto no solo en Argentina, en todo el mundo, donde se suspendieron las clases presenciales, esa suspensión de las clases presenciales para los gobiernos representó un ahorro tremendo de dinero. ¿Por qué? Porque dejaron de invertir en el mantenimiento cotidiano que implica tener 1000 personas todos los días dentro del edificio. No están esas 1000 personas, con lo cual no tiene el nivel de desgaste que tiene con la gente adentro, entonces se ahorraron plata en ese sentido. Se ahorraron plata en artículos de limpieza, se ahorraron plata en pagar la electricidad, la conexión a internet donde hubiera, el gas. Entonces, hubo un fenomenal ahorro de las arcas públicas que fue sostenido por la conexión a internet, por la computadora donde yo me estoy conectando ahora, de los docentes y de las familias, por la electricidad que consumimos con la computadora enchufada en la pared. Digo, todo eso fue una transferencia de recursos de los bolsillos de los docentes y las familias hacia el Estado, en este caso, o hacia las escuelas privadas en su situación. Entonces, ahí también hay una evidencia más de todas las que ya conocemos desde hace muchísimo tiempo en Argentina respecto de la infraestructura, de que tal vez haya un desinterés general en una inversión masiva y potente en infraestructura, porque el año pasado, si bien en Argentina, por supuesto, digo, así como todo el mundo vio su economía muy golpeada por la pandemia, Argentina además venía con una crisis económica previa, o sea, esta gestión que se inaugura a fines de 2019 nacional en Argentina, se inauguró sabiendo que tenía que remontar una crisis económica heredada, sin pandemia, y además le cayó la pandemia en el medio. Aún así, hubo un ahorro, como decía, ahorro financiado por docentes y familias, que uno podría decir, bueno, toda esa montaña de dinero que se ahorraron, deberían ahora volcarla para generar refuerzos importantísimos en términos edilicios. Debería haber empezado a suceder el año pasado esto, pero no sucedió. Digamos, yo personalmente iba a la escuela donde trabajo, presencialmente cada 15 días, a hacer una entrega de bolsones de comida
a las familias que tienen sus hijos en la escuela, que son de la Villa 31, ahí donde Luli da clases. Entonces estuve yendo cada 15 días a la escuela y el edificio estaba exactamente igual. No solo estaba exactamente igual, los protocolos para la entrega de esos bolsones, es un edificio grande donde yo doy clases, la escuela donde yo doy clases, los protocolos para esa entrega de bolsones los armamos nosotros los docentes. Porque el gobierno de la ciudad había armado un protocolo que generó una aglomeración muy fuerte de gente en la calle. Entonces, esa fue la primera entrega. En la segunda entrega dijeron, bueno, ármenlo ustedes. Y fuimos armando variaciones del protocolo cada 15 días, porque fuimos calculando la eficiencia de cómo podía ser mejor la circulación, etc. Pero como ves, todo eso quedó en manos de 10 docentes comprometidos, 15 docentes comprometidos de la escuela que dijeron, bueno, a ver, organicemos la cosa para que la gente no se nos amuche en un solo lugar y que la gente vaya circulando, tiene un patio grande. Y todo eso habla, digamos, de una falta de previsión y como te decía, y no vi obras durante el segundo semestre del año pasado en la escuela donde yo trabajo, repito, no vi ninguna obra que se estuviera llevando adelante en ese sentido. Bien. Se me viene a la cabeza porque, a ver, viendo un poco, leyendo medios, hablando con compañeros, con compañeras, viendo las redes sociales también, digo, se viene la vuelta a clases y claramente vuelve el tema al centro de la escena, ¿no? Ustedes en tanto docentes están constantemente respirando, viendo, sosteniendo digamos, la ecología, la ecología de la educación en la ciudad, en el país, digamos. Pero ahora se acerca de vuelta a las clases y empieza a verse como un afán de vuelta por hablar de educación, por hablar de escuelas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este eslogan, este hashtag, abran las escuelas, ahora la escuela sí. Y me gustaría que entre todos podamos analizar un poquito el fenómeno desde el lado de la comunicación política y principalmente el fenómeno en redes. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes, ¿no? No sé, Luli, si querés arrancar con cómo fue tu percepción en estos últimos días de estas cuestiones. Sí, sin duda. Bueno, obviamente redes y los grupos de WhatsApp no paraban un segundo. Llega como un momento de descontrol, pero no es algo a lo que no, digamos, no estábamos, por lo menos pensando en el colectivo docente en el cual yo habito. Yo estoy sindicalizada hoy en ADEMIS, que es uno de los sindicatos más importantes de docentes en la Ciudad de Buenos Aires. No es algo que no esperábamos que suceda, digamos. O sea, el uso de las redes durante la pandemia fue, digamos, un territorio en el cual explotaron un montón de formas todo el mundo de repente tenía un doctorado en educación y podía decir cómo volver a la escuela en este contexto de pandemia, básicamente. Es decir, siempre te encontrabas con discursos de todo tipo y color, en donde obviamente no había una perspectiva, o por lo menos en las redes sociales, no había una perspectiva humana de pensar qué implicaba la escuela en un contexto de pandemia, cuando en sí mismo, en general, por lo menos en los medios masivos de comunicación, nunca se piensa críticamente la escuela desde una perspectiva en donde se piensa el sujeto pedagógico, el docente, la docente, el territorio, etc. Siempre es una crítica constante, una bomba, los docentes no quieren trabajar y tienen un montón de vacaciones. En ese caso, esta última semana, puntualmente con el eslogan abran las escuelas, bueno, ahora el 9 de febrero, dentro de una semana y media, se está convocando una marcha con este eslogan, abran las escuelas. Es una situación en donde es muy difícil también sentarse a responder a todos y todas, porque los docentes estamos pensando cómo sostener la escuela, seguir sosteniendo la escuela. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un montón de estudiantes que deberían haber terminado el año pasado y que no pudieron cerrar su trayectoria pedagógica, y yo sigo
acompañando ese proceso, el equipo pedagógico sigue acompañando ese proceso. El 17 de febrero, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está anunciando que vuelve la escuela, nosotros estamos pensando cómo encontrar espacios en el espacio público para poder acercar devoluciones a los estudiantes y a las estudiantes. Es decir, a mí lo que me pasa con las redes sociales, que me tensiona un montón, es que siento que se pierde tanto el proceso en el cual estamos, que a lo único que se llega es a reducir todo a un eslogan: abran las escuelas, a un hashtag, abran las escuelas. Entonces, siento que las voces de quienes están pensando críticamente, y obviamente con la necesidad, yo quiero estar en el aula, extraño el aula como nada en el mundo, pero la extraño, pero también sé las consecuencias que puede llegar a tener entrar al aula el 17 de febrero en el contexto en el que estamos, que describía Manuel, de acá no hay cuarentena, básicamente. Entonces pienso que las redes sociales están generando, o por lo menos en esta discusión en particular, o debate en particular, están generando algo muy contraproducente, porque se desvía por completo, en donde hay que poner foco, que estamos en una pandemia donde estamos lejos de decir vamos bien, es decir, las cosas están mucho peor de lo que yo pensé que iban a estar en marzo, porque leyéndolo en noviembre se veía otro contexto, otra posible vuelta en un marzo de apertura de escuelas con, obviamente, seguras, ¿no? Y cuidadas. Y hoy en día estamos viendo esto, un protocolo que es un pseudo protocolo, pensado un 26 de enero, un 19 de enero, para abrir las escuelas en menos de 3 semanas. Es decir, eso es lo que termina perdiéndose en las redes sociales, y en donde lo único que se escucha es que los docentes no quieren ir a trabajar. Entonces es como, y se pierde por completo los riesgos concretos que hay. En ese sentido pienso que cada vez se empantana más el debate, y no estamos pensando o no estamos pudiendo llegar a debatir realmente cómo vamos a volver a la escuela. Es decir, si vamos a volver a la escuela en este contexto, ¿se puede volver a la escuela? Los riesgos que tenemos son muy grandes y la infraestructura, como bien decíamos, no da la posibilidad de sostener eso. Yo doy clases en una escuela que tiene 40 metros cuadrados. Es imposible aplicar el protocolo que nos piden que apliquemos. Aparte de que los protocolos que aplicamos siempre fueron pensados por los y las docentes, como decía Manuel. Y incluso las medidas de higiene fueron puestas desde nuestro bolsillo. Todo lo que tiene que ver con barbijos, etc. No recibimos nada del gobierno de la ciudad. Entonces, creo que en este sentido esto no se termina de visibilizar en las redes, porque caemos en el eslogan abran las escuelas. Entonces siento, y también lo pienso y lo comparto con ustedes, cuáles pueden ser las estrategias para comunicar también esto que se está viviendo desde el otro lugar. Queremos volver a la escuela, pero queremos volver de una manera cuidada y realmente responsable. Sí, totalmente. Ahí te dejo, Manuel, solamente agregar en algún punto el valor también de la resistencia desde las redes, ¿no? Yo coincido, Luli, que en algún punto se vuelve todo muy extraño y en algún punto uno como usuario o usuaria se puede llegar a desinformar o te lleva el ruido o el falso debate. Pero bueno, en algún punto, y de hecho lo charlábamos antes, ver a personas como Manuel ahí en la trinchera, tuiteando a rajatabla, tratando de armar entrevistas, notas, tratar de poder darle mayor visibilidad al punto de vista de las personas que están a diario ahí en las escuelas tratando de sostener verdaderamente la educación de los pibes y las pibas. Y ahora te dejo, Manuel, pero también te quería agregar una mini pregunta. También debe ser todo un tema para vos, espacio de catarsis, ¿no? Lo tomo de Luli. Vos también no sé, con tus amigos, con tus amigas que deben tener hijos, hijas, y que te dicen, pero pará, o sea, necesitamos que las escuelas estén abiertas. ¿Cómo te llevas en ese contrapunto que debe ser todo un tema, ¿no? ¿Es pregunta para mí o para Luli o para los dos? Sí, no, para vos, Manuel, para vos. No, bueno, yo... También para Luli puede ser interesante conocer su opinión. Sí, no, y supongo que la experiencia será bastante parecida, porque
En la intimidad, efectivamente, hemos recibido, che, todo bien con ustedes, los docentes, pero, y te empiezan a tirar un montón de críticas, que son críticas válidas, digamos. Por eso, total. Que hay que matizar, por supuesto, porque a mí me parece que una de las cosas de esto que decía antes, de la transparencia que se generó del acto educativo en los hogares, digamos, y de lo que vieron las familias y lo que percibieron las familias y las conclusiones que sacaron, me parece que eso opera sobre una expectativa de lo que era la escuela que ya venía desfasada. Se pensaba que la escuela era, esto es una cosa muy preliminar, una idea muy preliminar que tengo, que la escuela era o funcionaba de una manera en la que no funcionaba, sino que funciona de otra, y no es peor, es otra, porque de hecho hay cuestiones que las familias consideran un problema que para mí son una virtud. Por ejemplo, entonces hay una serie de discusiones como muy profundas, interesantes acerca de, bueno, ¿para qué educar, por ejemplo? ¿No? Y las familias tienen una postura muy crítica sobre algunas cuestiones, y yo digo, mira, eso que vos ves como un problema, yo lo veo como una virtud, por ejemplo. Pero no quiero meterme ahí, pues es un mundo, y son ideas como muy en el aire. Pero sí, por supuesto que recibo esas críticas, pero también tiene que ver el tono con el que son planteadas las críticas. Y cómo esas críticas describen algo que es real o no es real. Entonces, si yo tengo una crítica diciendo, che, hay docentes que la verdad que aprovecharon para... Bueno, por supuesto, el sistema educativo involucra en Argentina a 1 millón de docentes. Cualquier actividad que involucre a 1 millón de trabajadores y trabajadoras tiene gente que trabaja más intensamente, con más compromiso, y gente que trabaja con menos compromiso. En los bomberos, en la justicia, en los gobiernos y en todos lados. Efectivamente es así. Pero como te decía, depende del tono. En las redes, algo que pasó en Twitter, por lo menos, pero me parece también en Facebook, es que las posiciones más duras en términos de ahora en las escuelas, en Argentina, además, las más duras, digo, ¿no? Además de estar planteadas, como decía Luli, en una crítica muy fuerte hacia los docentes como trabajadores, a los que a la vez se les pide todo. Somos gente que no trabaja, somos gente poco formada, somos brutos, pero además tenemos que hacernos cargo de todo lo que implica, con lo cual ahí hay una de las grandes paradojas de los discursos mediáticos educativos. Es que un montón, por ejemplo, hay gente que citaba papers de sociedades de pediatría que hablaban de los perjuicios en niños, niñas y adolescentes de no ir a la escuela. Los primeros que conocemos esos perjuicios somos los docentes. Sabemos perfectamente que los chicos tienen una serie enorme de perjuicios al no ir a la escuela. Y eso aparecía planteado como si los docentes soslayáramos, como si no le diéramos importancia a eso, como si pensáramos que eso es de segundo orden o inexistente, cuando nosotros, los que estamos en las escuelas, los conocemos de primera mano esos problemas. Porque en la escuela saltan situaciones de abuso, porque en la escuela saltan situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de padres presos y de madres presas, situaciones de chicos y chicas en conflicto con la ley, embarazos. O sea, todo eso lo vemos todos los días en la escuela, es lo cotidiano. Es nuestra materia prima cotidiana. Y se ponía eso en primer plano como si no nos importara eso. ¿No? Y ahí se arma un hombre de paja, ¿no? Esta forma discursiva que es discutirle a alguien lo que alguien no dijo. Armarse un adversario en la discusión que no existe en la realidad. Queremos volver a la escuela, entre otras cosas, porque sabemos esto. Lo que pasa es que, y ahí Luli tiró una palabra que es la palabra clave, y que es una palabra clave también para nuestro trabajo, que es la responsabilidad. En la escuela, nosotros somos responsables, y en todas las escuelas del mundo, los docentes son responsables de los alumnos que están dentro del aula. Yo en ese sentido, por ejemplo, soy bastante obsesivo, y si en la listita, en el parte diario que a mí me dan todos los días cuando entro al aula, no están los chicos que están físicamente ahí, yo armo un escándalo, y por eso en la escuela donde trabajo soy conocido por ser un neurótico, porque soy muy obsesivo con eso. Porque digo, si yo acá tengo que Juancito está y Juancito no está, yo no sé dónde está Juancito se quiebra la pierna y el responsable soy yo. Y así sucesivamente. Entonces, ahí hay una palabra que es esto. Justamente nosotros queremos pensar escenarios de regreso, pero que esos escenarios de regreso estén pensados desde una responsabilidad.
porque no solo una responsabilidad ética de nuestro rol como docentes, pedagogos, etcétera, sino también una responsabilidad legal. Porque, digo, si se disparan los contagios en una escuela, ahí la cuestión es, mirá si un docente era contacto estrecho sin saberlo y resulta que finalmente fue vector de contagio, nunca se enteró y después eso le implica una consecuencia legal. Esto es casuística, ¿no es cierto? Esto es ir caso por caso, es imposible de abordar todos los casos y no es por plantear una casuística, pero sí para poner en dimensión la cuestión de la responsabilidad que estamos pidiendo como docentes. Y pedimos responsabilidad a los gobiernos, que son quienes en definitiva tienen que diseñar esas vueltas con el consenso de docentes y familias, en el caso de los docentes, de sus representaciones institucionales, que son los sindicatos, y esto es en todo el mundo, yo sigo en Twitter a la cuenta del sindicato de docentes de Chicago, por ejemplo, que tiene una posición muy fuerte en este sentido, y es la posición que tienen todos los sindicatos de Occidente, porque hay países donde los sindicatos operan de otra manera, pero en Occidente, donde hay países con mayor o menor sindicalización, la posición es más o menos similar en ese sentido. Y es pedir responsabilidad. Y los sindicatos son parte de la gobernanza del sistema. O sea, les guste o no les guste a los gobiernos, y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aborrece a los sindicatos, les guste o no les guste, son parte de la gobernanza. O sea, tienen que sentarse con ellos, no para pedirles permiso, como dijo la ministra de la Ciudad, que dijo, no le pido permiso a los sindicatos para gobernar. No tienen que pedir permiso, tienen que crear condiciones para pensar juntos estas soluciones, porque son justamente los delegados y las delegadas de los sindicatos en las escuelas quienes conocen de primera mano el territorio. En tal edificio, tal edificio tiene 40 metros cuadrados, ahí más de una burbuja no puedes armar. La escuela donde estoy yo tiene 1500 metros cuadrados. Bueno, ahí se puede pensar otra cosa, hay un patio, esto, lo otro. Pero en el patio sí lo pones al sol. En verano nos vamos a freír todos, así que ponés sombrilla, no sé. Y ahí todo eso, que no lo saben los funcionarios de la ciudad, entre otras cosas porque no son una cantidad suficiente para mirar edificio por edificio, eso lo tienen que relevar con los sindicatos, porque también pueden mandar gente del ministerio, pero la gente del ministerio desconoce la dinámica educativa. No, o sea, bueno, pero acá se podría, no se podría, o acá se podría, que es lo que pasó en uno de los regresos a la presencialidad, una de las burbujas que armaron en la segunda mitad del año pasado para sacarse fotos por los medios, digamos. De repente tenías 6 pupitres en un patio de escuela con los pibes al rayo del sol a las 12 del mediodía, se estaban friendo los pibes. Y los funcionarios tuvieron que ir a comprar, los del Ministerio de Educación, que eran más gente que los docentes y más gente que los alumnos, o sea, había más gente del Ministerio de Educación que alumnos y docentes, tuvieron que salir a comprar sombrillas porque los pibes están friendo al sol. Eso es desconocer el territorio. Entonces, mandá gente del ministerio, pero también necesitas a los delegados o a los docentes, algunos pueden estar sindicalizados, otros no, que te digan, mira, acá esto se puede y acá esto no se puede, aunque parezca que se puede. Bueno, yo tengo una pregunta bien operativa, a pesar que se han dicho varias cosas, pero como para hacer, no digo una propuesta, pero dejar como constancia de determinadas sugerencias que podrían ser útiles. Estamos encima y la verdad es que el debate es bastante singular porque bueno, me consta en la realidad de Chile, pero también aquí en España, por ejemplo, cuando llegó septiembre y volvían las clases, el gran elemento crítico era que habíamos tenido 6 meses para preparar la vuelta a clase y 2 días antes de volver a clase sentíamos que no estábamos preparados. Ezequiel se recordará de eso, ¿no? Y cuando entrevistamos a Fernando Trujillo, que justamente planteaba esto de la necesidad del retorno a clases planificado en mayo, junio, y al final entre política, entre consorcio y acuerdo desde lo público con el filantrocapitalismo, ¿no? De dotar de tecnologías, la verdad es que una planificación en sí no se hizo. Pero sí se sacaron varias cosas en conclusión, que fue, por ejemplo, algo parecido a lo que decía Manuel en comienzo, ¿no? Que en realidad el profesorado había que desmitificar esta idea que no quería volver a clase, sino que quería estar en clase, pero quería hacerlo en ciertas condiciones. Entonces, dentro de las ideas que surgieron,
algunas fueron bien particulares y han relativamente funcionado. Por ejemplo, la escuela se abrió a otros espacios públicos, yo qué sé, no se hizo solamente clases o docencia en la escuela, sino también se había una iglesia al frente de la iglesia, una biblioteca acá al lado, en el gimnasio, a ir a dejar a los niños pequeños durante determinadas escuelas, no se van a dejar a la escuela para no amontonar, sino se dejaban en el parque de al lado, y luego la profesora se los llevaba dentro del aula, es decir, determinadas prácticas que hicieron que este proceso, hay que reconocer o no, yo era una de las personas con cierta incertidumbre, incluso te diría que estaba medianamente preocupado y hasta molesto del tipo de apertura a la escuela que se hizo acá, guardando las diferencias, por supuesto, tampoco planificada y tan impulsiva, pero que al final a la larga ha sido sostenible y ha terminado por dar cierta normalidad relativa a los niños y a las niñas dentro del aula, y al profesorado también. O sea, de hecho salió un estudio, una réplica de un estudio que hizo Aina Tarabini con Judith Jakovic en el mes de mayo, ahora en enero, y justamente la percepción del profesorado sobre la vuelta a clase había mejorado en base a esta experiencia. Repito, guardando obviamente las diferencias que hay estructurales entre ambos países, ¿qué consideráis vosotros dos que es indispensable a nivel de infraestructura, por ejemplo, para que el profesorado, asumiendo que quiere volver a clase, pero se sienta seguro ante un hecho que es histórico? Porque hay una cosa que no vamos a desconocer, que hay una pandemia que ha matado ya a millones de personas en el mundo y que el proceso de vacunación no está siendo todo lo acelerado que uno esperaba, por lo tanto es muy probable que este 2021 también sea un año irregular. Entonces, dentro de estas iniciativas que yo te mencionaba y dentro de algunas que se están discutiendo en el propio contexto argentino y otras que vosotros dos tengáis como en la mente, ¿qué crees que podría ayudar a esta vuelta a clase? Luli, no sé si quieres comenzar tú y después Manuel. Dale, perfecto. Sí, yo creo, no puedo dejar de contextualizar, no me puedo correr de pensar en qué momento se está pensando la vuelta a clases acá en Argentina, que como decíamos antes, Perdón, Luli, también quería sumar el Sí. hecho que creo que en el debate argentino, estaba viendo aquí, también está puesta encima de la mesa una vuelta alternada, ¿no? Una semana a un grupo, otra semana a otro, etcétera. Sí, totalmente. Sí, se están pensando un montón o sea, se están planteando desde diferentes sectores cómo se podría llegar a volver a la escuela en un contexto de pandemia, y también teniendo en cuenta de poder recuperar o intentar equiparar las trayectorias escolares que fueron afectadas durante todo el año pasado. Pero bueno, el contexto en el que está pensando volver a la escuela es un contexto en donde tenemos una apertura casi completa de todas las actividades sociales en nuestro país, y en ese sentido hablo de todo el país, o sea, no solamente de, como decíamos con Manuel, el centro capital federal, digamos, o la provincia de Buenos Aires, donde estamos en plena temporada de verano, es decir, las clases, según el protocolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arrancarían el 17 de febrero. El primer grupo, que es nivel inicial y primaria, arrancaría el 17 de febrero. Después, el 1 de marzo secundaria y luego el resto de los niveles. Y entiendo que en la provincia de Buenos Aires está hablando de arrancar el 1 de marzo. Eso sería escalonado, por ejemplo, y dependiendo cada contexto en particular y los metros cuadrados, la posibilidad de distanciamiento, etcétera, se estaba pensando que sea en la propia escuela, a través de diferentes turnos, 4 horas. En el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está planteando que los estudiantes estén 4 horas, y también habitar espacios públicos, bibliotecas, plazas, etcétera. Igualmente, estamos todavía en la temporada de verano y los indicadores de contagio son muy altos. Es decir, no es que se va a cerrar todo y la escuela se va a abrir escalonadamente para prevalecer el acceso a la educación y el derecho a la educación. Estamos haciendo como una ensalada de contextos en donde realmente esa es la parte en donde la responsabilidad docente se pone en juego, porque no es que estamos, y ni siquiera el proceso de vacunación, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está hablando de que los docentes pasan a estar dentro del grupo de trabajadores esenciales, pero todavía no empezó ni siquiera la propuesta de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es como que estamos
pensando un protocolo para implementarse en 2 semanas, en donde el contexto general no estaría en diálogo, digamos. Parece que estamos como pensando en otro contexto. Y eso es lo más preocupante. En cuanto a lo escalonado, en cuanto a las propuestas que se piensan, sí, por ejemplo, en mi caso, nosotros no vamos a iniciar el 17 de febrero como la Ciudad de Buenos Aires estaba planteando, como una medida sindical, obviamente, pero sí estamos pensando que en el momento en el que definamos alguna manera de volver a algún tipo de escolaridad, va a ser en la plaza enfrente de la escuela, porque no hay lugar en la escuela. O sea, estamos poniendo en peligro a todos los sujetos pedagógicos, incluyendo los docentes, que si nos tenemos que confinar los docentes cada 2 semanas en un sistema de turnos, estamos yendo a entregar bolsones. Es decir, ponemos en riesgo todo el proceso. Entonces, en ese sentido, hay diferentes estrategias, hay cronogramas que estamos evaluando, incluso en cuanto a contenido y en cuanto al formato en el cual vamos a habitar esos espacios. Pero para mí el riesgo más grande es que estamos desentendiéndonos de los indicadores, que son los que te están planteando ese famoso semáforo de cómo está la situación sanitaria y la situación de los contagios hoy en día en Argentina, que realmente es muy crítica. Eso es especialmente lo que a mí me dificulta pensar lo escalonado o cómo puede llegar a funcionar lo escalonado, porque es lo que decía Manuel, todas las familias están llevando a cabo o la gran mayoría, no quiero generalizar, pero docentes y familias, estamos llevando a cabo un modo de vida hoy que está muy lejos de no tener un montón de contactos estrechos, digamos. Entonces, eso me parece que es un gran riesgo y que no veo que en 2 semanas se vaya a resolver, porque la temporada de verano es hasta el 1 de abril. Entonces, estamos como en una situación delicada para pensar esa vuelta escalonada. Sí, bueno, por supuesto que hay un montón de posibilidades, como esto que decías, Pablo, para pensar otros espacios. La Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, justamente por este porteñocentrismo histórico de Argentina, donde todo pasa, hay una frase, un refrán que tenemos acá en Argentina, que es Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Justamente por eso, la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de espacios, no precisamente espacios verdes, justamente espacios verdes no, pero hay museos, hay teatros, hay bibliotecas, hay una serie de espacios oficiales, hay universidades, hay una serie de espacios oficiales que se podrían aprovechar justamente para esto. Lo cual implicaría una creatividad de parte del gobierno y buena voluntad de parte del gobierno y tomar decisiones incómodas como estas que decía Luli, que es, bueno, miren, como nosotros pensamos que la educación es una prioridad, porque eso es lo que manifiestan discursivamente, aunque después, como mencionó Luli, el presupuesto viene a la baja desde hace 10 años, si la educación es una prioridad, bueno, vamos a cerrar casinos, vamos a cerrar bares, esto que charlábamos por ahí antes de la grabación, ¿no es cierto? Los bares van a tener un funcionamiento muy restringido, y así, una serie de rubros, porque queremos darle prioridad a que la educación tenga protagonismo y en condiciones de seguridad, además de habilitar otros espacios, etcétera, etcétera. Pero eso debería ser un gobierno con buena voluntad, con voluntad de diálogo con los actores protagónicos, comprometidos en la tarea, que no ha mostrado. Entonces se plantea esto, como dice Luli, en un momento en el cual está todo habilitado y los contagios vienen disparándose. Ahora empezaron a mesetarse un poquito en los últimos 3 días, pero en general estamos en medio de la segunda ola. O estamos entrando, o no sé en qué lugar de la segunda ola estamos, pero estamos ahí en el medio, y en estas condiciones no. O sea, alguna decisión en ese sentido hay que tomar, por más que y después de tomar esa decisión, perfecto, pensemos otros espacios. Las iglesias en la Ciudad de Buenos Aires son medio un tema porque hay una tradición laica muy fuerte en Argentina de la educación pública y eso puede generar resistencias, ahí hay posiciones que podemos discutir, pero sí, bueno, como te decía, museos, clubes de barrio, etcétera, donde se podría pensar, pero para eso hay que tomar otras decisiones. Y Manuel, ¿te gustaría eso? ¿Te gustaría que pasase eso? Porque aquí esa resistencia también existió,
pero al final prevaleció el relato de que era una forma también de conectar toda esta dinámica de escuela transformadora conectando el dentro y el fuera, permitía como conectar a la comunidad que está en la escuela con el propio barrio. O sea, se apostó como por esa línea. ¿Tú crees que eso te encaja? Yo en ese sentido estoy muy a favor de eso, porque hay una idea ahí del espacio urbano, ¿no es cierto? Es otra forma de pensar el espacio urbano y otra forma de pensar la escuela en ese espacio urbano. Yo estoy muy a favor. La escuela donde yo trabajo, cerca de donde trabaja Luli, está cerca del centro político y simbólicamente político de Argentina, que es la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Ahí está la Casa de Gobierno, que es la Casa Rosada, y enfrente de la Casa Rosada está el Cabildo, que es donde el 25 de mayo de 1810 comenzó la ruptura del vínculo colonial con España. Entonces, yo me imagino, y no lo había pensado hasta ahora, aprovechar mucho más ese tipo de cosas. Por ejemplo, para enseñar ese proceso histórico, que es el de la ruptura del vínculo colonial, en el Cabildo, ¿dónde sucedió eso? Entonces, llevar a mis alumnos ahí, a mí eso me parece una idea hermosa, digamos, y he aprovechado otros espacios que están cerca. La Ciudad de Buenos Aires tiene esas características, pero esto también puede reproducirse en todo el país, sin contar con esos espacios, pero sí para trabajar la relación con la comunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en términos pedagógicos y didácticos y en términos de pensar el espacio en el cual la escuela está inserta. A favor, pero categóricamente desde mi perspectiva. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos en una pandemia, y aunque eso puede ser una solución posible, muy virtuosa, incluso en momentos post-pandemia, si es que eso existe, hay que tomar otras decisiones ahora en términos sanitarios, y lo que está sucediendo es lo que describió Luri, ¿no? Tenemos una circulación muy alta del virus en este momento en las grandes ciudades, que es donde vive la mayor cantidad de gente en Argentina. Más de la mitad de la Argentina vive en 4 o 5 ciudades en nuestro país. Con lo cual, ahí está la principal dificultad, y esto que te decía de la necesidad de buena voluntad y de apertura, digamos, a los actores de la comunidad. Otra cosa que también quiero aclarar es que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en Argentina son 2 jurisdicciones distintas, que justamente por esta cuestión histórica tenemos 2 estados subnacionales que se llaman igual, que están pegados uno al lado del otro, pero tienen gobiernos diferentes, y en este momento de signo político diferentes, donde la actitud del gobierno es radicalmente diferente. Y que están cruzando una autopista. Sí, Digamos, sí. o sea, yo cruzo una autopista y estoy en la provincia de Buenos Aires, vuelvo a cruzar y estoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde gobiernan 2 gobiernos distintos que están tomando decisiones muy diferentes en este sentido, por ejemplo. Esas cuestiones que nos hacen tan complejo definirnos, Manuel, ¿no? Y explicárselos a un otro. No, ni mis alumnos lo entienden. Claro, Mis alumnos, claro. o sea, que de la Ciudad de Buenos Aires me dicen, profe, hay paro mañana, pues dice, paro en la provincia de Buenos Aires. Entonces los pibes ya están preparándose para no ir a clase porque su docente, entonces le digo, no, es en la provincia de Buenos Aires. Mira, Bueno. ¿cómo? Nadie lo entiende. Sí. Bueno, Manuel, Luli, agradecerles de corazón de vuelta por su espacio, por su tiempo, por su reflexión y por compartirlas con nosotros. La verdad que ojalá, a modo de resumen, ojalá que podamos dar un paso con responsabilidad, ¿no? Me llevo ese concepto que me parece que es interesante, y agradecerles también por estar ahí siempre en la trinchera, militando, dando las voces de la comunidad docente y sosteniendo a las escuelas. Así que, bueno, mil gracias por haber participado, y seguimos, por supuesto, en contacto y hablando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, es siempre un placer. La verdad, y con Luli acá, que siempre Lo mismo digo. rapidísimo. Muchas gracias.